Y ahora también tenemos en la línea telefónica al abogado y embajador del Como Sí, Gabriel Baltasar Centeno Canto, que hoy pues nos va a explicar el cómo sí podemos castigar a las personas que se dedican a maltratar a la mujer. Gabriel, muy buenos días. Mi estimadísimo Ronald, muy buenos días. Un saludo para ti y para todos los radioescuchas de Notirraza. Bien, Gabriel, lamentablemente ayer tuvimos la muerte de 5 personas en la carretera en Mérida Celestún y el domingo también tuvimos una cita con la tragedia. Un sujeto intentó abusar de su hijastra de 14 años de edad. La madre de la hijastra, en la defensa de su hija, confronta al agresor y lamentablemente pues termina muerta, y el agresor aparentemente, según las pesquisas iniciales, se quita la vida. En caso de ser así, en caso de que lo confirmen, estaríamos hablando del segundo feminicidio del año en Yucatán. Y el feminicidio es una herida que duele. Tú como abogado, cuando se enfrentan a este tipo de casos, el feminicidio tiene una connotación mayor, ¿no?, que el homicidio, porque estamos hablando de un crimen de odio, ¿no? Correcto. Es privar de la vida a una mujer por razones de género, y en razón a esto recientemente se elevó a rango constitucional. Las bases están fijadas a partir del 6 de mayo, quedando pendiente la ley general para la reparación de las víctimas, además en el caso del feminicidio, porque si bien es cierto, tenemos este ejemplo claro en donde el agresor se suicida, naturalmente la víctima directa fallece, pero alrededor quedan víctimas colaterales, como en este caso son los menores de edad. Para ello, Ronald, es importante señalar que si bien es cierto en principio, pues la acción penal se extingue al fallecer el agresor, okay, las víctimas tienen la reparación del daño, y esta se puede hacer valer ante un juez civil. Es importante tomar nota porque seguramente los menores de edad quedarán bajo la tutela y en el estado designe, y en este caso es uno de los elementos que precisamente esta ley general pendiente de darse. Hay una vacatio, hay un periodo de 180 días naturales para que el Congreso de la Unión finalmente expida esta ley secundaria, pero lo importante es entender que finalmente, por supuesto, es una desgracia, ¿no?, que nos debe doler a toda la sociedad. Este tipo de eventos nos debe de doler, nos debe de preocupar, pero hay que atender a las víctimas, hay que proteger a estos niños, y precisamente la ley civil contempla la posibilidad de que tengan una reparación del daño. Me imagino, Gabriel, que este caso es complejo, porque en lo que tú comentas, la reparación del daño, por lo menos cuando lamentablemente la mayoría de casos el agresor lamentablemente puede también tener una relación con los niños, pero en este caso no, el agresor es un agente externo, es decir, que el papá biológico aquí sí pudiera, vamos a decir, competir o disputar o ser tomado en cuenta por la patria potestad de los niños. No, si es el caso de que el papá biológico vive, naturalmente, pues es de entenderse, es quien tiene la tutela. Okay. Ahora bien, en este caso, repito, si bien es cierto, el mismo agresor se priva de la vida, y en materia penal prácticamente se extingue la posibilidad de que se realice un juicio, esto no exime a la sucesión y a los bienes que en vida dejó. Entonces allá es donde el tutor de estos menores, que son víctimas indirectas del feminicidio, pueden promover una acción civil para pedir la reparación del daño. Naturalmente esto lo harían a través de su tutor, de su representante legal, de que tengan la patria potestad. Ya la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, puso sobre la mesa una ley nacional de feminicidio para que no haya 32 estrategias diferentes para luchar contra este mal, pero
que haya una sola, pero en este sentido Yucatán como que era un ejemplo, ¿no? O es un ejemplo en cuanto a las condenas por feminicidio, incluso de tentativa de feminicidio, ¿no? Es correcto, de hecho la homologación va de 40 a 70 años de prisión. También contaron algunos elementos interesantes, Ronald, por ejemplo, como obligar al Ministerio Público a investigar toda muerte violenta de una mujer bajo el protocolo de feminicidio desde el primer momento. Además, que esto se realice con turnos continuos para evitar interrupciones. Es muy importante capacitar, y eso sí es un asunto de prevención, a todas las agencias del Ministerio Público, porque si bien es cierto hay agencias especializadas, lo cierto es que la realidad nos rebasa y desgraciadamente la violencia puede surgir en cualquier momento, en cualquier lugar. Sí es papel del Estado atenderlo, reaccionar ante este tipo de circunstancias, siempre a favor de la ciudadanía, siempre a favor de la mujer. Bien, Gabriel, y pese a ello, pues, pese a que somos un ejemplo, las estadísticas están ahí, siguen ocurriendo los casos, y no es por minimizar el caso, porque cada víctima duele, este hecho del pasado domingo en Real Montejo duele, pero Yucatán, también la incidencia de este delito se muestra menor a la de otros estados. No, definitivamente Yucatán siempre ha sido un ejemplo a nivel nacional, con unos niveles muy bajos en materia de homicidio calificado, ¿no? Por decirlo de esta manera, independientemente si es feminicidio o no. Pero bueno, no debemos de perder esa característica que tenemos como yucatecos somos una sociedad de paz. No tenemos esa cultura de las armas. Resolvemos nuestros problemas las más de las veces de manera cívica, pero vemos que finalmente sí ha habido un aumento, ¿no? en general en la sociedad. Miles de factores, los contenidos en redes, el que de alguna manera se pueda homologar algunas tradiciones respecto a otros países también. Es decir, hay una serie de circunstancias que hay que atender y prevenir. Las causas son multifactoriales, pero definitivamente hay que entender que la ley, tanto la ley penal como la ley civil, protegen a las víctimas. En este caso, tomando como referencia lo que ocurrió en Real Montejo, si bien es cierto, puede pensarse que ya con la muerte del agresor termina. Esto no es así. Todavía hay pendientes en relación con los menores de edad. Y ese es el tipo de circunstancias que también la sociedad debe entender, porque finalmente hay que darle seguimiento psicológico a estos niños. Este fue un evento muy dramático, muy traumático, y ese sí es papel de la sociedad, estar pendiente de este tipo de circunstancias. Bien, Gabriel, como siempre te agradecemos por darnos luces, hacernos entender un tema tan complejo como son a veces el derecho a las leyes, pues explicándolos para los ciudadanos comunes cómo estamos en estos temas, en este caso el tema del feminicidio. No, al contrario, yo muy agradecido contigo para comentar estos elementos de cultura general que nos empoderan como ciudadanos, y no me queda nada más que ponerme a la orden de la ciudadanía y de los radioescuchas en mis redes. Pueden buscarme como Gabriel Baltasar Centeno Canto en Instagram, Facebook y TikTok. Bien, Gabriel, como siempre te agradecemos. Muchísimas gracias, Ronald. Muy buen día. Buen día. Fueron las palabras de Gabriel Baltasar Centeno Canto, embajador del Comosí, abogado, director de Centeno y Contreras Consultores.